mi foto es papel que estaba en la pista tiburón. Ya. Este foto es justo. Jóvenes, buenas tardes. Se van a anotar en el chat para la asistencia, por favor, en el chat. Hay que anotarse para la asistencia. El tema de hoy es epidemiología de las enfermedades transmisibles y vamos a comenzar con conceptos de agentes biológicos específicos. Repetimos, el tema de hoy es epidemiología de las enfermedades transmisibles. Y vamos a comenzar con agentes biológicos específicos que de alguna manera ustedes ya lo han hecho en un trabajo anterior, ¿no? Se les ha dado un cuestionario y aquí en el documento estaban las respuestas. Bien, entonces hay que recomendar que suban a chat a sus compañeros de acuerdo a lo que estén subiendo. Bien, comenzamos entonces y decimos que existen 6 categorías básicas de agentes biológicos específicos. Las especies capaces de producir enfermedad humana son denominadas patógenas. Por ejemplo, tenemos los protozoarios, que son agentes unicelulares que producen, por ejemplo, la malaria, la disentería meviana, la leishmaniasis, la tripanosomiasis, ¿no? O sea, es una sola célula el agente acá biológico, ¿no? Como son los protozoarios. En cambio, los metazoarios son parásitos animales multicelulares. Son parásitos animales multicelulares. Ya no es una sola célula como el protozoario. Aquí el metazoario ya es la unión de varias células, por decir, que producen enfermedades como la triquinosis, la esquistosomiasis, la ascaridiasis. En general no se transmiten directamente de una persona a otra, necesitan un estadio de desarrollo en el medio ambiente para transmitir. Luego tenemos las bacterias, bien conocidas. Estas bacterias son organismos unicelulares que producen gran variedad de enfermedades como la tuberculosis, ¿no? Bacilo de Koch, por ejemplo, meningitis, el meningococo, salmonelosis, la salmonela, y la infección estafilocócica, el estafilococo. Muchas bacterias se transmiten directamente de una persona a otra, mientras que otras se adquieren de fuentes del medio o de animales. Virus, ¿qué son los virus? Son los patógenos más pequeños. Algunas de las enfermedades producidas por virus son el sarampión, la rabia, la rubeola, la encefalitis, el tracoma, la influencia y otros, ¿no? Que se transmiten por general de persona a persona, vía respiratoria. No se olvide anotarse en el chat, jóvenes, es para la asistencia.
Luego tenemos los virus. Estos virus son los patógenos más pequeños. Algunas de las enfermedades producidas por virus son el sarampión, la rabia, la rubeola, la encefalitis, el tracoma, la influenza, que se transmiten por lo general de persona a persona. Los hongos. Los hongos igualmente son agentes unicelulares que producen enfermedades como la histoplasmosis, la coccidiomicosis, las tiñas y la blastomicosis. El reservorio de los hongos es casi siempre el suelo y comúnmente no se transmiten directamente de una persona a otra. Y por último tenemos las riquecias. Estas riquecias son parásitos intracelulares de tamaño intermedio entre los virus y las bacterias. Tamaño intermedio. Al igual que los virus, necesitan de células vivas para su desarrollo y multiplicación. Por ejemplo, el tifus exantemático, transmitido por piojos. Es una enfermedad producida por las riquecias, la rickettsiosis, ¿no? Entonces, parásitos intracelulares. Bien, esas serían las características de los microorganismos o de los agentes biológicos. Ahora hablamos de los agentes, propiedades de los agentes biológicos. ¿Qué propiedades tiene cada uno? Las propiedades intrínsecas más obvias de los microorganismos son la composición química y la morfología, es decir, por el tamaño, por la forma y por la estructura. Las bases para la clasificación e identificación específica de los agentes vivientes. Por ejemplo, el huésped. ¿Qué es un huésped? Es una persona o animal vivo, inclusive las aves y los artrópodos, que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un otro. Luego tenemos la propiedad más distintiva de un microorganismo es su carácter antigénico. Este carácter antigénico es importante por tres motivos. Primero, esta propiedad distintiva es la base de la inmunidad, específica a la infección y enfermedad. Debido a esto, la infección por el virus del sarampión se requiere solo o inmuniza contra el sarampión y no contra la varicela y las paperas. En segundo lugar, para agentes similares en tamaño, forma y comportamiento, en el laboratorio la identificación exacta depende de pruebas con antisueros específicos.
Bien, ¿no? Decíamos entonces que en segundo lugar, ¿no? Se refiere al tamaño, forma y comportamiento en el laboratorio. La identificación exacta depende de pruebas con antisueros específicos hacia los agentes conocidos. Y ahí tenemos un concepto de qué es infección. Es la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona u animal. Repetimos, es la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo vivo, lógicamente, de una persona o animal. Concepto de infección. Otra propiedad importante del agente es su vulnerabilidad a las sustancias quimioterapéuticas. Las poblaciones, cepas de especies microbianas están sujetas a cambios impredecibles de ciertas características genéticas. La entrada del agente biológico específico en el huésped inicia el proceso de infección. La sola presencia de agentes infecciosos vivos en las superficies exteriores del cuerpo o en prendas de vestir no constituyen infección, sino contaminación de tales superficies o artículos. En el caso de agentes transmitidos por contacto, se puede medir a través de la frecuencia con la cual ocurre la infección en personas susceptibles después de un periodo de incubación. Acá tenemos otro concepto que es infectividad. Es la propiedad del agente de poder alojarse y multiplicarse dentro de un huésped. La medida básica de infectividad es el número mínimo de partículas Bien, continuamos ahí, nos indica, para un agente microbiano determinado, este número puede variar mucho de un huésped a otro. Por ejemplo, el sarampión y la varicela son ejemplos de máxima infectividad. Entonces, acá tenemos el concepto de infectividad, que es la propiedad del agente de poder alojarse y multiplicarse dentro de un huésped. Es el poder alojarse y multiplicarse dentro de un huésped. La medida básica de infectividad es el número mínimo de partículas infecciosas que se requieren para producir una infección. Para un agente microbiano determinado, este número puede variar mucho de un huésped a otro. Por ejemplo, tenemos acá el sarampión y la varicela como ejemplos de máxima seguridad. Máxima infectividad.
Acá tenemos de intermedio otro concepto, la patogenia es exclusión. Se refiere a la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en un huésped susceptible. Concepto de patogenicidad. Las paperas y la rubiola indican acá tenemos otro concepto, pero terminaremos diciendo que la papera y la rubiola son de infectividad intermedia. La tuberculosis de infectividad relativamente baja y la lepra representaría el nivel más bajo posible de infectividad. Este último puede reflejar en parte un periodo de incubación bastante largo. Bien. Tenemos la infección inaparente. Como su nombre lo dice, es la presencia de infección en un huésped sin que aparezcan signos o síntomas clínicos manifiestos. Las infecciones inaparentes solo pueden identificarse por métodos de laboratorio o por la manifestación de reactividad positiva y como sinónimo dice acá es la infección subclínica, asintomática y oculta. Pasamos a virulencia, otro concepto. Es la capacidad del agente de producir casos graves o fatales. En el caso de poliomielitis, la gravedad se mide por las secuelas permanentes o graves. Por ejemplo, la parálisis o las muertes. La medida de la virulencia es el número de casos graves y fatales en proporción al número total de casos infectados. Bien, vamos a bajar un poco. La comparación entre patogenicidad y virulencia puede ser entendible a través del esquema de espectro de gravedad de la enfermedad infecciosa. En la mayoría de las enfermedades infecciosas existe la posibilidad de transferencia. En la mayoría de las enfermedades infecciosas existe la posibilidad de transmisión durante el periodo de incubación, principalmente en el periodo inmediato, antes de presentar los síntomas y signos que permiten hacer el diagnóstico. La transmisión de una enfermedad, por lo tanto, puede empezar antes de que ella se evidencie en la persona o animal, pero también puede seguir por algún tiempo.
Tenemos también acá cuando el tratamiento no es adecuado, puede aumentar la extensión del periodo de transmisión, como ya se observó en casos de salmonelosis que no fueron bien tratados. Luego tenemos acá dos conceptos también importantes, al igual que las demás, que es enfermedad transmisible. Es cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos. Tenemos reservorio de agentes infecciosos. Cualquier ser humano, animal, artrópodo, planta, suelo, materia inanimada, donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso y del cual depende para su supervivencia, reproduciéndose de manera que pueda ser transmitido a un piojos. ¿Qué es zoonosis? Animal habíamos indicado, una infección o una enfermedad atribuible, ¿no? Una enfermedad o una infección o una enfermedad infecciosa transmisible en condiciones naturales entre los animales consultos y bastante apoyo también, ¿no? Al respecto. Fuente de infección es la persona, animal u objeto o sustancia de la cual el agente infeccioso toma la... Bien. Tenemos acá también que el hombre actúa como fuente de infección a partir de casos clínicos agudos y a partir de portadores. En los casos agudos, la debilidad produjo o producto de la propia enfermedad renuncia limita los contactos del enfermo con otras personas. Por ejemplo, en los casos agudos, la debilidad producto de la propia enfermedad limita los contactos del enfermo con otras personas. Por ejemplo, en la fiebre tifoidea, el estado del enfermo durante el inicio es tal que casi siempre tiene que guardar cama y aún hospitalizarse. De esta manera sale de su rutina, escuela, trabajo, etc., limitando las posibilidades de reorganizar. Portador. ¿Qué es el portador? Portador. ¿Qué es un portador? ¿Qué es periodo de incubación? ¿Qué es periodo de transmisibilidad? ¿No? Tenemos acá que el portador es una persona, animal infectado que alberga un agente infeccioso específico de una enfermedad, sin presentar signos y síntomas clínicos. De esta constituye fuerte potencial de infección para el hombre.
Entonces, repitiendo, el portador es una persona o animal infectada que alberga un agente infeccioso específico de una enfermedad sin presentar síntomas clínicos y constituye fuente potencial de infección para el otro. O sea, sería un asintomático. Periodo de incubación. Es el intervalo de tiempo que transcurre entre la exposición de un agente infeccioso y la aparición del primer signo o síntoma de la enfermedad de qué se trata. Periodo de transmisibilidad. Es el tiempo durante el cual un agente infeccioso dura todavía. Entonces, esto de la transmisibilidad también es de una persona infectada a otra persona, de un animal infectado al hombre, o de un hombre infectado u animal, Eduardo. ¿No? Acá tenemos al hombre o de un hombre infectado a un animal, inclusive artrópodos. Modos de transmisión del agente. Un modo de transmisión es esencial para que el agente infeccioso pueda transportarse de la puerta de salida del reservorio a la puerta de entrada del huésped. Los principales mecanismos son los siguientes: la transmisión directa y la indirecta. La directa no es más que por las gotitas de Flügger. Es la transferencia directa e inmediata del agente infeccioso a una puerta de entrada receptiva para que se pueda llevar a cabo la infección humana o animal. Esto puede ocurrir por contacto directo, como al tocar, besar, al tener relaciones genitales o sexuales, por rociado de gotillas en las conjuntivas o en las membranas mucosas de la nariz o boca al estornudar, toser, escupir, cantar o hablar. En el caso de las micosis sistémicas, la transmisión ocurre por la exposición directa de tejido susceptible a un agente que vive normalmente en esta saproquia. Entonces, finalmente, en el caso de la rabia, por la mordedura de un animal rabioso. Un ejemplo, ¿no? De transmisión directa. Y las indirectas. La indirecta se trata de mediante vehículos de transmisión, a través de objetos o materiales contaminados, tales como juguetes, pañuelos, ropa personal, ropa de cama, instrumentos o quirúrgicos o vendaje, agua, alimentos, leche, productos biológicos, incluyendo el suero y plasma o cualquier sustancia que sirva de conducto intermedio por el cual el agente infeccioso pasa a un huésped sacatúctico. Tenemos ahí, ¿no? Un huésped susceptible y se introduce por una puerta de entrada apropiada. O sea, es necesario un vector ahí, ¿no? Un intermediario. El agente puede o no haberse multiplicado o desarrollado en el vehículo antes de ser transmitido por intermedio de un vector. La última concepción.
Luego tenemos que es un vector. ¿Qué es un vector? Un insecto o cualquier vehículo vivo que transporta un agente infeccioso desde un individuo infectado o sus desechos hasta un individuo susceptible. Su comida o su ambiente inmediato, el agente puede o no desarrollarse, propagarse o multiplicarse dentro del vector. ¿Cuántas clases de vectores hay o se conoce? Dos. Uno, vector mecánico, que es el simple traslado mecánico del agente infeccioso por medio de un asunto replante o esplayo, ya sea por contaminación de sus patas o trompa o por el pase a través de su tracto gastrointestinal sin multiplicación o desarrollo del microorganismo. Entonces, el mecánico en las patas, ejemplo clásico, la mosca. No, acá no está la mosca, pero hay que poner. La mosca, un ejemplo clásico de vector mecánico. No lleva en su interior, lleva en las patas. No a nuestro asiento de una diarrea, desde una diarrea a nuestra sopa, por decir, ¿no? Ahí lo lleva. Bien, el vector biológico, aquí el agente necesariamente debe propagarse, desarrollarse o ambos. Ciclo propagación. En el artrópodo, vector antes que se pueda transmitir. Estamos página 5. La forma infectante al hombre, el artrópodo se hace infectante solo después de que el agente ha pasado por un periodo de incubación. La transmisión puede efectuarse a través de la saliva durante la picadura, como en la malaria y en la fiebre amarilla, o por regurgitación o al depositar sobre la piel o los agentes infecciosos, como en la enfermedad de Chagas y en Chagas no es netamente por la picadura de la vinchuca, sino que al picar la vinchuca arroja anestesia y anticoagulante y va a evitar las picaduras por el rascado. Puertas de eliminación o de salida del agente. En realidad tenemos las respiratorias como la tuberculosis, resfriado común, influenza. Las enfermedades que se utilizan esta prueba de salida son las más difíciles de controlar. Geniturinarias, sífilis, gonorrea, leptospirosis. Las digestivas, la tifoidea, la hepatitis, cólera y disentería.
También podemos aquí ver la piel y la placenta. ¿No? La piel sería a través de lesiones superficiales o por picaduras, mordeduras y perforación por agujas. Ejemplos: sífilis, enfermedad de Chagas, malaria, fiebre amarilla. Las digestivas creo que nos saltamos, también van a infectar con tifoidea, hepatitis B mayormente, cólera y 48. Y la vía placentaria, que en general la placenta sirve de barrera efectiva de protección del feto contra infecciones de la malaria celular. No es efectiva para algunas enfermedades como la sífilis, la rubiola, la hepatitis y la tuberculosis. Puertas de entrada en el nuevo huésped, por sus características, no vamos a llevar. Factores del huésped. Ya terminamos. Tenemos también 4 minutos. Aspectos estructurales y funcionales. Así como la piel intacta y las membranas mucosas proveen al cuerpo de una cubierta impermeable, a muchos parásitos vivos y agentes químicos. Las membranas mucosas son más fácilmente penetrables que la piel intacta y sirven a menudo de puerta de entrada a varios agentes patógenos. Los sentidos del hombre, tacto, olfato, gusto, visión, audición, activan una acción evasiva cuando hay amenaza de peligro, como cuando la edad también es otro factor importante, puesto que la ocurrencia y gravedad de las enfermedades varían según la edad del huésped. La poliomielitis y el sarampión son ejemplos de cómo la edad influye en la ocurrencia de las enfermedades infecciosas. En ambos casos, la infección y la enfermedad atacan predominantemente a salud. A niños pequeños, quienes son elegidos debido a su falta falta de inmunidad y alto riesgo de exposición. ¿El sexo influye o no influye? También influye. Las diferencias en susceptibilidad debidas intrínsecamente al sexo son más difíciles de demostrar. No, son más difíciles de demostrar. Las variaciones en la ocurrencia de la enfermedad de acuerdo al sexo reflejan con frecuencia grados diferentes de exposición a riesgos distintos entre hombre y mujer en razón de ocupaciones recientes. Es típico, por ejemplo, ¿no?, el riesgo de exposición que se crea dentro del hogar para la madre o hermana mayor que cuida a un miembro enfermo de la familia. En las mujeres, el embarazo predispone claramente a las infecciones de las vías urinarias y puede agravar varias condiciones patológicas preexistentes. Algunas enfermedades crónicas son más comunes en las mujeres, por ejemplo, tirotoxicosis, la diabetes mellitus, la colecistitis, los cálculos biliares, la obesidad, la artritis y la psiconeurosis. En cambio, la úlcera péptica, la hernia inguinal, los accidentes, la cardiopatía arteriosclerótica y el cáncer de pulmón no son más frecuentes en los hombres. Lógicamente, de acuerdo a los riesgos, también se van a dar este tipo de lesiones. Grupo étnico y grupo familiar. Acá los individuos que integran, ¿no?, son realmente afectados también. El estado de nutrición también, en cualquier momento se va a apagar esto. Vamos a comenzar con exposiciones.